Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Preocupa la salud de la canciller Angela Merkel de Alemania. Ha vuelto a temblar durante un acto. Fue en la toma de posesión de la nueva ministra alemana de Justicia. Recordemos que ya la semana pasada había sufrido un episodio similar en Berlín junto al presidente de Ucrania. En estas imágenes que han sido difundidas por las cadenas alemanas, ahí se puede observar cómo la canciller trata de contener estos temblores. Poco después, incluso rechaza un vaso de agua que le ofrece un asistente. Un buen día tengan todos, bienvenidos a la mañana de NTN 24, soy Ruth del Salto, un gusto estar junto a ustedes en el acontecer internacional, revisando cada cosa que se ha dado en las últimas horas. Y continuamos con más noticias de Estados Unidos. La tensión entre Estados Unidos e Irán está a un punto de liquidar el pacto nuclear establecido con Teherán en el 2015. Tras el retiro de Washington de este acuerdo, la ONU está intentando preservar lo establecido. Pero la República Islámica ha advertido al Consejo de Seguridad que no va a llevar toda la carga para mantenerlo. Noticia en directo desde Nueva York con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro. Hola. Feliz jueves para todos. Las principales potencias que integran el Consejo de Seguridad, a diferencia de los Estados Unidos, en particular Francia, Alemania y el Reino Unido, son quienes, en conjunto con la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, intentan negociar y tratar de que Teherán no abandone el principal pacto nuclear que se ha firmado con la República Islámica en el año 2015. Sin embargo, la comunidad internacional y en particular el ente rector del organismo internacional reconoce que, por una parte, el retiro de los Estados Unidos de este acuerdo firmado por la administración Obama, pero también la imposición de nuevas sanciones contra figuras de alto perfil del régimen iraní hacen realmente difícil la generación de una atmósfera no solo para el diálogo de entendimiento, sino para mantener los compromisos que se pactaron con Irán en su momento. Justo este fue el mismo argumento que se debatió en una sesión urgente a última hora del miércoles del Consejo de Seguridad, que contó con la participación no solo del representante de la República Islámica, sino también de los demás integrantes del Consejo de Seguridad, en donde se analizó cómo hacer para mantener vivo el mandato que tiene ahora mismo el Consejo de Seguridad para mantener el pacto nuclear con Irán. Allí el mensaje de Teherán fue verdaderamente directo. No consideran ellos que existen los argumentos suficientes para seguir cumpliendo este acuerdo, algo que motivó la reacción directa del embajador encargado de los Estados Unidos ante la ONU. En términos prácticos, el plan de acción conjunto ha sido un acuerdo que simplemente ha sido respetado por una parte. Y en un acuerdo de estas características no puede ser así. Irán ha hecho mucho y ha hecho mucho más de lo que le ha correspondido para preservar el acuerdo nuclear. Y es por eso que Irán no va a tomar parte para preservar una vez más este acuerdo. Irán ha argumentado cosas sin fundamento aquí ante el Consejo de Seguridad Internacional, pero ellos simplemente no han cooperado porque están en camino de la construcción de un arma nuclear, y es por eso que simplemente son excusas y que han generado la provocación internacional, porque ellos han violado claramente el acuerdo nuclear, y es por eso que su credibilidad no tiene lugar. De este cruce de palabras que ustedes acaban de ver, también fue partícipe la Secretaría General de Naciones Unidas, en particular la delegada del secretario especial, Rosemary DiCarlo, que es la jefa de asuntos políticos de la ONU, quien aprovechó ese espacio creado de diálogo con Irán para lanzar críticas en particular a Washington, al representante de los Estados Unidos, justo por la imposición de nuevas sanciones y por no generar un clima que permita mantener este importante pacto nuclear con Irán, que insiste en que dejará de cumplir los términos pactados y avanzará con su programa de desarrollo de armas nucleares.
Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Continuamos con el programa La Mañana de NTN 24, agradeciendo por supuesto su sintonía. Vamos a hablar de la ola de calor que se siente en Europa. Siguen alerta precisamente por estas altas temperaturas que afectan a varios países. Esta es la primera del año, ha sido calificada por expertos como potencialmente mortal. De hecho, en Francia ya reportan 3 muertes. Alemania, España y Holanda toman medidas ya para evitar afectaciones en la población. Emergencia en el nororiente de España, en la región de Cataluña, por un incendio forestal que ya arrasó con 3.600 hectáreas de bosque. Las autoridades han extendido hasta la madrugada los trabajos para tratar de sofocar las llamas. En total, 260 bomberos trabajan sin descanso para controlar el fuego en medio de la intensa ola de calor que decimos golpea gran parte de Europa. Boeing nuevamente en problemas. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación ha identificado un nuevo riesgo con el controvertido modelo 737 MAX del fabricante de aviones. El fallo en el sistema ha sido descubierto durante una prueba de simulador la semana pasada. Por ahora no está claro si puede ser resuelto con la actualización del software o si tiene que requerir una solución más compleja. El B737 MAX ha estado involucrado en 2 accidentes aéreos en Indonesia y Etiopía, que en menos de 6 meses dejaron más de 300 muertos. Múltiples aerolíneas se han visto forzadas a dejar sus aviones de este tipo en tierra mientras avanzan las investigaciones. Estados Unidos y China habrían acordado una tregua en su guerra comercial en vísperas de la cumbre del G20 que se celebra este viernes y sábado en Osaka, en Japón. Así lo informa hoy el diario South China Morning Post. Luego de la cumbre de las 20 economías desarrolladas, se espera que la unión entre los mandatarios de ambos países se dé. Este hombre de origen australiano, identificado como Alex Sigley, ha sido reportado como desaparecido por su familia. El Departamento de Asuntos Exteriores de Australia dijo haber recibido un reporte sobre su detención en Corea del Norte. Medios de comunicación aseguran que el incidente está dentro de la agenda del primer ministro australiano Scott Morrison en la cumbre del G20. Y continúa la tensión en Hong Kong. Los policías se han enfrentado a un grupo de manifestantes que estaba bloqueando una importante vía en protesta nocturna. Este grupo marchó hacia los principales consulados de los países que conforman el G20 para instarlos a respaldar su demanda de abolir un proyecto de ley que permitiría la extradición de los sospechosos a China. Tras los enfrentamientos, la fuerza pública retomó el orden en las calles. En medio de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, la Fundación Luz de Rescate ha donado insumos médicos a pacientes del Hospital San Juan de Dios, uno de los más importantes de la capital venezolana. Esta organización sin fines de lucro ha logrado ayudar a más de 30.000 niños en solo 4 meses. La noticia en directo con Oliver Fernández. Oliver, un buen jueves para ti. Un buen jueves para ti también, Ruth. Un gusto saludarte como siempre desde la capital venezolana. Así es, la Fundación Luz de Rescate no solo ha llegado a 30.000 hogares en la ciudad capital, sino también espera seguir recorriendo el país. Ya esta fundación ha logrado llegar también al estado Monagas, pretende también llegar al estado Zulia, a uno de los estados más golpeados por la crisis eléctrica. Ellos se han encargado de entregar 30.000 comidas en los barrios más necesitados de la capital venezolana y este miércoles entregaron un importante donativo en el Hospital San Juan de Dios, muletas, bastones y también otros equipos médicos para este importante hospital que atiende a los niños venezolanos. Vamos a ver el siguiente informe. Muletas, bastones, entre otros insumos médicos, llegaron al Hospital San Juan de Dios
de la mano de la Fundación Luz de Rescate. Tuvimos un donativo importante de insumos médicos, muletas, bastones, y nos gustó mucho venir al San Juan de Dios, ya que ellos tienen muchísima experiencia, años en el área. El tema de los insumos aquí en Venezuela es bastante precario, es costoso, y sobre todo para las personas que nos están ayudando a nivel internacional, pues necesitan ver que la donación llegue. Esta fundación nace desde que se registraron los apagones, llevando comida a los niños de los barrios populares de Caracas. En este caso estamos haciendo una entrega de lo que es insumos médicos al hospital, pero bueno, también vamos a estar trabajando con ropa en buen estado, comida, bueno, insumos médicos. Lo que nació como un aporte a nivel alimentario ahora ha crecido muchísimo, y lo vamos a extender a vestuario, a lo que tiene que ver con insumos ortopédicos, insumos de vitaminas que necesitan muchísimo en los hospitales. El drama de los sectores populares ha sido registrado por esta fundación que trata de rescatar a los niños y a los adultos mayores. Nos encontramos con una cantidad de personas los cuales han sido abandonados hasta por los padres por la misma condición de migrantes, por la misma condición en la que nos encontramos en el país, han tenido que abandonar estas tierras. Dejan los niños con los abuelos, con personas que realmente no están a la disposición para poder ayudarles. En Venezuela hay una crisis humanitaria que no se puede ocultar. Quienes trabajan en el Hospital San Juan de Dios agradecen la sensibilidad de los representantes de la Fundación Luz de Rescate. Y la mejor respuesta que podemos dar es justamente cuando aparecen fundaciones y personas con tanta sensibilidad y tanta solidaridad para ayudar al que más lo necesita. El hospital tiene todo el equipo médico adecuado, todas las personas para dar la respuesta de salud, y de eso se trata. Pero necesitamos ayuda. Los donativos son bienvenidos, recibidos con mucha ilusión. Se me acercó un papá y me dijo, ¿y ahí me podrán dar una muleta? Le dije, ojalá, en lo que entra el donativo, te acerco y te presento para que ellos mismos te entreguen la muleta, porque es la idea, atender al que sufre y al más necesitado. Para eso estamos aquí. Ruth, y hoy se celebra el Día del Periodista en Venezuela. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los periodistas en su día, también allá en el estudio, a Noticias RCN y al equipo de NTN 24. Para hoy se tiene previsto que el Colegio Nacional de Periodistas ofrezca una rueda de prensa en la Plaza Alfredo Sadel, y por supuesto nosotros vamos a estar allí para llevarles toda la información, el desarrollo de esta noticia el día de hoy. Con esta información, Ruth, volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias por tu reporte. Que tengas un buen día, también un buen día del periodista, aunque esta misión en Venezuela sea cada vez más complicada. Cada día en Bogotá nacen 12 niños de padres venezolanos. Esto de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de la capital colombiana. Las mujeres optan por llegar a Colombia, escapando, por supuesto, de esta crisis sanitaria que hay en el vecino país. Enseguida un reporte de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Fuerte, fuerte, mamá, fuerte, eso, eso. Vamos, vamos. 12 niños aproximadamente, madres venezolanas, nacen al día en los hospitales públicos de Bogotá. La atención de mujeres gestantes ha sido una de las políticas aplicadas por la Alcaldía Mayor. Ya están en cada esquina, han escapado de la crisis venezolana y el sector salud ha sido uno de los más afectados por la demanda de venezolanos. Bueno, en la red pública, que son nuestras 4 subredes integradas de servicios de salud, hemos atendido más de 29.000 personas venezolanas. El sector salud en Bogotá ya está cerca del 1 millón de atención a los migrantes del vecino país. Emily escapó de Venezuela hace 5 meses. Quedé embarazada allá en Venezuela y yo sabía que no iba a poder darle un buen futuro a mi hija, entonces tomamos la decisión de que se viniera el primero y después me mandó el pasaje y me logré venir para acá. ¿Qué te pidieron para poder entrar acá al hospital? Nada más la cédula. Entonces hago esto por mi hija, porque tengo que buscarle el arriendo, su comida, todo, pues. Hoy llevo sus 1.000 pesos. Tengo que pagar 20.000 pesos. Yo nunca pensé venir a trabajar en un semáforo, a pedir un semáforo, jamás de la vida. Las autoridades en Bogotá estiman que al menos 100.000 venezolanos estén en condición irregular en la capital, como Jennifer, que llegó hace 2 meses.
Yo fui chavista 100%. Y toda mi familia, todos fuimos chavistas. ¿Y hoy? Hoy ya no. ¿Por qué? Porque hemos llevado muy duro de la vida. Pero debido al régimen ha tenido que separarse de su hija y su mamá. Yo también extraño a mi mamá, a mi hija. Pero yo estoy haciendo todo lo posible porque mi hija, porque me la traigan dentro de 15 días, si Dios ¿Qué edad tiene tu hija? Va a cumplir 14 años. Ella fue la que me dijo, mami, váyase para que mis hermanitos no se mueran de hambre. ¿Esas lágrimas qué significan hoy? Amor y dolor a la vez. Los niños no escapan de la dura realidad. Están expuestos a la lluvia, al sol y a la dura vida de pedir dinero en la calle. Nosotros pagamos diario, entre 40. Nosotros ponemos 30 y va a poner 10. Este pequeño de 11 años ha cambiado su pasión por el fútbol por los semáforos de Bogotá. Anoche ha sido inaugurada la Asamblea General de la OEA en Medellín, en Colombia. En este evento participan cerca de 1.500 representantes de 35 países. Luis Almagro ha cuestionado a Michelle Bachelet, representante de la ONU, tras sus críticas a las sanciones a Venezuela. Vamos a saludar a esta hora a Hernán Muñoz, quien nos desarrolla este tema. Adelante, Hernán, un buen día. Un cordial saludo desde esta región del noroeste de Colombia. Seguimos en esta cobertura especial de la 49ª versión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Las organizaciones reclaman la atención de indígenas, mujeres y migrantes. Anoche, en un lugar muy querido por los antioqueños, en la Plaza Botero, se cumplió la inauguración con presencia del presidente de Colombia, Iván Duque. Son aproximadamente 2.200 participantes. Hoy, en este segundo día, la agenda política de esta 49ª versión estuvo marcada por dos temas coyunturales. El primero de ellos, la situación migratoria que viven centenares de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro. El presidente Duque enfatizó que la dictadura debe ser finalizada, doblegada y la libertad del pueblo venezolano debe ser única. Además, resaltó el reporte de la Casa Blanca sobre la reducción de cultivos ilícitos en el año 2018. Dijo que esto motiva al gobierno a seguir la lucha antidrogas. Por primera vez en 6 o 7 años se da una reducción, pero adicionalmente por primera vez en ese lapso dejaron de crecer los cultivos ilícitos. El canciller Carlos Holmes Trujillo expresó su rechazo total del gobierno del presidente Iván Duque a la propuesta del expresidente Santos de legalizar el narcotráfico. Dijo que esta es una herencia maldita que ha dejado desde el gobierno anterior 200.000 hectáreas sembradas actualmente en Colombia. Y una de las formas que creemos que puede ser mucho más efectiva es quitarle la prohibición a todo lo que tiene que ver hoy con el tráfico de drogas. La herencia que dejó ese gobierno fue una herencia maldita de 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. A ese desafío tuvo que enfrentarse el gobierno del presidente Duque desde el primer día de su mandato. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió a las recientes declaraciones de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien visitó la semana pasada Venezuela. Dijo específicamente que Venezuela está sancionada por cuenta de las declaraciones como la de ella, que solo sirven para darle aire al régimen de Nicolás Maduro. Y todas las acciones internacionales que ayuden a Maduro a permanecer en el poder, como afirmaciones como esa de la alta comisionada de derechos humanos, son una sanción durísima para el pueblo venezolano, porque le dan aire a un régimen oprobioso. Hoy, por supuesto, continúa la agenda política de esta 49ª versión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en distintos puntos de la ciudad. Son aproximadamente 2.200 participantes. Las organizaciones han pedido atención a las mujeres, a los indígenas, a la población LGBTI y otros temas importantes. Por ejemplo, la preparación del informe que será socializado mañana sobre la crisis de Venezuela y también el drama de cientos de nacionales que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros, por su parte, continuamos en esta cobertura especial de Noticias RCN y NTN 24. Horas antes del debate de este miércoles, las senadoras demócratas y aspirantes a la presidencia, Elizabeth Warren
y Amy Klobuchar han visitado los alrededores de un centro de detención de niños migrantes en Homestead, en Florida. Las legisladoras tuvieron que conformarse con recorrer las afueras de estas instalaciones debido a que no les han permitido el ingreso. En el lugar permanecen más de 2.000 menores entre 13 y 17 años de edad. Esta visita tiene lugar en medio del escándalo por las condiciones precarias en las que han sido hallados cerca de 300 niños migrantes en un centro de detención en Texas en días recientes. Ayúdame, justicia, justicia, por favor, justicia. Mi hijo está enfermo, por favor, ayúdame. La imagen de una migrante que suplica ayuda para ella y su hijo en un centro de refugiados en la frontera sur de México le está dando la vuelta al mundo. Esta mujer de origen haitiano se lanzó al piso, denunció las malas condiciones en las que permanece en este refugio. Un poquitito de leche, no pasa un día con los niños. El régimen de Nicolás Maduro ha denunciado otro supuesto golpe de Estado. Según el ministro de Comunicación madurista Jorge Rodríguez, los detractores de Maduro planeaban un operativo para asesinarlo e instalar a un exoficial militar como presidente. Según ha dicho Rodríguez, también contemplaba atentar contra el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, y la primera dama del régimen, Cilia Flores. El ministro agregó que el plan contaba, según él, con ayuda de agentes de Israel y el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Chile. ¿Hasta cuándo, Iván Duque? Venezuela no se mete en los asuntos de Colombia. Venezuela respeta y ama al pueblo colombiano. Basta ya de planear golpes militares, asesinatos del presidente. La capitana del barco humanitario que desafió el bloqueo de Italia podría enfrentar hasta 15 años de prisión por contravenir la prohibición del gobierno conservador de este país de permitir a los migrantes entrar en aguas italianas. La embarcación permanece hoy en alta mar. Ahí viajan 53 migrantes rescatados el 12 de junio frente a las costas de Libia por la ONG alemana Sea-Watch. En un video que ha sido publicado por la organización, la joven oficial aseguró a las autoridades que las autoridades italianas los abordaron para pedir documentación después de que intentaran bajar a los rescatados en el puerto de Lampedusa. La capitana asegura que tras 2 semanas en el barco la situación de los migrantes es de desesperación. Un hombre en Rusia habría sido rescatado luego de pasar un mes en una cueva, según el diario The Siberian Times. Un oso lo habría herido y lo tenía retenido. Según el periódico, Alexander se encuentra en cuidados intensivos. Operativo lleno de angustia para liberar a una ballena que quedó atrapada en redes de tiburones. El incidente ocurrió en la costa de Queensland, al noroeste de Australia. Los trabajos para lograr su rescate se extendieron por 2 horas. Bueno, y ahí vemos a un colectivo de abuelas que ha bailado y ha rapeado prácticamente en las calles de Osaka para dar la bienvenida a los líderes de los países del G20. Con camisas estampadas con diseños de tigres. Estas mujeres mayores de 60 años se robaron la atención de los residentes, de turistas, con su particular coreografía. El video de su interpretación se ha vuelto viral con más de 75.000 visitas en internet. Noticia que genera indignación en Estados Unidos y en el mundo. Las precarias condiciones en las que fueron hallados al menos 300 menores migrantes en un centro de detención en el estado de Texas. Estaban sucios, hambrientos y algunos incluso durmiendo en el piso. Una de las abogadas que visitó el lugar ha denunciado que estos menores, los que estaban enfermos, permanecían recluidos en celdas de cuarentena con acceso muy limitado a médicos. Tras conocerse este escándalo, las autoridades migratorias han reubicado a la mayoría de los niños en diferentes refugios administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Vamos a saludar hasta ahora desde Washington a María Odom. Ella es vicepresidenta de Servicios Legales de Kids in Need of Defense. Gracias por estar con nosotros, María. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Claro que sí, es un placer. María, cuando usted escuchó sobre esta denuncia, tengo entendido que para quien usted sirve, justamente recorre estos centros donde están niños migrantes. Cuando usted escuchó este relato de estos abogados que estuvieron dentro de este centro en Texas, ¿cuál fue la primera sensación que le vino a la cabeza y con respecto también a experiencias que usted ha tenido en estos centros donde están menores de edad? Claro que sí, nosotros nos dedicamos a representar menores no acompañados que ya han sido trasladados a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos y también representamos jóvenes que están detenidos. En ese ámbito de nuestro trabajo entendemos obviamente las condiciones de las facilidades que son del gobierno federal y los requisitos por la ley, por el acuerdo de Flores que dicta esas condiciones, al igual que la ley TVPRA, la TVPRA, que dicta cómo se deben tratar los menores de edad que se presentan a la frontera. Entonces, al escuchar las noticias de las condiciones en estos centros, francamente no me he sorprendido porque la administración ha creado caos en la frontera y ha creado una situación donde ha aumentado la vulnerabilidad de estos menores de edad que se tienen que presentar a la frontera por motivos de necesidad de protección. La falta de planificación y la falta de recursos para poder recibir y mantener todas las condiciones necesarias para el trato y el cuidado de esos menores de edad no existe en este momento. Y al crear esas condiciones de forzar a los que están solicitando asilo a que permanezcan en México, ha creado una situación de caos que ha minimizado esas protecciones para los menores y ha creado estas condiciones en las estaciones de la patrulla fronteriza en la frontera. ¿Cuáles son las condiciones en las que deberían estar estos menores, que como usted bien lo cita, pues muchos de ellos no están acompañados, pasan a una custodia diferente, están solos, aislados de sus familias y de paso, como decía esa abogada, se los encontró sucios, algunos hambrientos, otros durmiendo en el piso con una manta simplemente, y los que estaban enfermos sin acceso necesario, el acceso médico necesario? Claro, el rol de la patrulla fronteriza es recibir, procesar rápidamente a esos jóvenes de edad, a esos jóvenes y trasladarlos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Sociales y Servicios Humanos, perdón. Ellos no están supuestos a pasar más de 72 horas en esa estación de la patrulla fronteriza, donde se entiende el ambiente, es un ambiente muy rápido, es un ambiente donde hay muchas personas siendo procesadas, pero esas facilidades no están diseñadas para tener a esos menores de edad en esas condiciones por más de un par de horas, ¿no? Mientras se procesan y se le hace una evaluación inmediata de sus necesidades médicas y físicas, ¿no? Es como en inglés le decimos un triage, se supone que ahí sean procesados y sean pasados a la custodia que por ley es requerido que se traslade al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Mientras están en esa facilidad deben ser provistos por ropa, evaluación médica, cuidado y obviamente productos básicos de higiene. Al llegar estos jóvenes menores de edad a la estación, necesitan tener oficiales que estén pendientes. Esos niños vienen viajando solos a través de varios países, han estado enfermos, han sido víctimas de violencia, vienen con trauma de sus países por motivo de la persecución y la violencia que han sobrevivido. Se presentan ya a los Estados Unidos no solo cansados, obviamente sucios, enfermos, han adquirido ciertas enfermedades durante el camino, han sobrevivido a actos de violencia que muchos de nosotros nunca vamos a entender y a saber viviendo en la comodidad de nuestros países. Por lo tanto, es crucial que no permanezcan en la estación de la patrulla fronteriza por más tiempo de lo que se dicta por ley. Y el gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo por hacer esos traslados rápidamente y también de tener empleados médicos, empleados capacitados para poder evaluar la condición de esos niños cuando lleguen a la estación en la patrulla fronteriza.
María, muchas gracias por estar con nosotros. María Odom, vicepresidenta de Servicios Legales de Kids in Need of Defense, ha estado hablando un poco sobre esta denuncia presentada, una denuncia que genera indignación, por supuesto, con respecto a niños migrantes en un centro de acogida donde fueron encontrados en condiciones precarias. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Gracias a ustedes. En Madrid, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha participado en un foro de Nueva Economía. Desde ahí, el exmandatario ha asegurado que una intervención de fuerza por parte de militares no sería un golpe de Estado, sino un intento de restaurar la democracia de la mano de Juan Guaidó, el presidente interino. Uribe también se ha referido al informe de la ONU sobre las plantaciones de cocaína en Colombia. La noticia la desarrolla Marcelo Moncayo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este día aquí en Madrid, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue el protagonista de los encuentros informativos de Nueva Economía. Desde aquí, el exmandatario colombiano se refirió al informe presentado en las últimas horas por la ONU sobre la presencia de cultivos de cocaína en Colombia. El presidente Duque por lo menos ha logrado que no siguiera creciendo la droga en Colombia. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar del informe de ONU que se conoció ayer. El país había pasado de producir 1.000 toneladas de cocaína a producir 120. Volvió a subir a las 1.000. Pero hay toda la determinación del presidente Duque. Y hay que tener en cuenta que desde hace varios años, cuando Colombia restableció en la administración que me tocó presidir, el Air Bridge Denial, la interceptación aérea, los vuelos ilegales del espacio aéreo de Colombia se trasladaron al espacio aéreo de Venezuela, donde ha habido permisividad, complicidad con el narcotráfico. Con el factor venezolano actual es muy difícil para el gobierno de Colombia ese combate. Televidentes de la mañana, pero también Álvaro Uribe se refirió a la situación que se vive en Venezuela. Para él, el diálogo no debería ser una salida, ya que lo único que hace es darle oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos dicen, nosotros resolvemos el problema, pero es que allí hay un fenómeno de corrupción con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas ha tenido muchos de sus elementos en el narcotráfico y en negocios de corrupción. Y eso es lo que ha dado sostenibilidad del apoyo de las Fuerzas Armadas a la tiranía de Maduro. Yo creo que decir que hay que quitarle a esa tiranía el apoyo de las Fuerzas Armadas, dárselo al presidente Guaidó, no es provocar un golpe de Estado, es provocar el restablecimiento democrático. La presencia de Guaidó y de esas decisiones políticas de Venezuela nos permite decir una decisión de fuerza que remueva a Maduro. No es una decisión que crea la posibilidad de un gobierno militar, no. Con la presencia de Guaidó es una decisión que simplemente respalda una solución democrática. Amigos televidentes de la mañana, y esta noche también aquí en Madrid, el expresidente colombiano Álvaro Uribe recibirá un reconocimiento por parte del medio digital Merca2. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. Marcelo, gracias por tu reporte desde España. La ola de calor que azota a Europa ha llegado a Alemania con temperaturas que se acercan a los 40 grados centígrados. Ya las autoridades han decretado alerta en 12 ciudades de esta nación. Noticia en desarrollo con Araceli Viceconde de nuestra cadena aliada Deutsche Welle. Adelante. Hola Ruth, sí, un gusto en saludarlos desde Berlín, desde una Alemania prácticamente tropical que ya lleva semanas con temperaturas superiores a los 30 grados y esto en un país que está acostumbrado al frío, pero no está acostumbrado para nada al calor. Les puedo contar, por ejemplo, que no hay aire acondicionado en los hogares, ni en muchas oficinas, ni tampoco en parte del transporte público. Sí lo hay, por ejemplo, en los trenes rápidos de larga distancia, pero en algunos convoys no funcionó la climatización, los pasajeros tuvieron que bajar y muchos se descomponen
descompusieron y tuvieron que ser rescatados con helicópteros. Esto está trayendo a Alemania unas situaciones de emergencia en todos lados. Por ejemplo, aquí en Berlín, en una de las autopistas, se levantaron las capas de asfalto. Se tuvo que decretar que los automovilistas tienen que bajar la velocidad máxima en las carreteras y en autopistas por el riesgo a que esto suceda nuevamente a causa del calor. Y este es un tema que, además de provocar muchos inconvenientes prácticos, incluida la falta de agua en algunas regiones de Alemania, también está movilizando mucho a la población. Es ya un tema político. Hay que pensar que en Alemania estas olas de calor son cada vez más frecuentes y que los meteorólogos y los científicos lo atribuyen nada más ni nada menos que al cambio climático, al calentamiento global, a este fenómeno que se llama jet stream, que quiere decir que las masas de aire en la atmósfera se mueven más lentamente y hacen que tanto haya, por ejemplo, olas de frío como la del año pasado en Estados Unidos, como olas de calor persistentes aquí en Europa. Hay que pensar que 4 de cada 5 alemanes quieren que el gobierno haga más para evitar que haya este cambio climático que tanto se teme en el viejo continente, y que los verdes es el partido que hoy marca mejores datos en las encuestas. Tiene incluso mayor intención de voto que la CDU de la canciller Angela Merkel. Y hablando de Angela Merkel, hoy jueves volvió a sufrir un temblor en un acto público, y esto no fue debido al calor, sino al parecer a una enfermedad. Hay muchas especulaciones, nada se sabe por ahora. Lo que dijeron los voceros de gobierno es que la canciller está bien, está viajando a Japón a la cumbre del G20 y por ahora no hay ningún parte, sino que se intenta tranquilizar a toda la población y a la dirigencia política del país. Claro, un episodio que ya ha sucedido en 2 ocasiones y que preocupa sin duda la salud de la canciller alemana Angela Merkel. Gracias por ese reporte desde Berlín. Vamos a hablar del príncipe William de Inglaterra, que ha dicho que no tendría ningún problema si alguno de sus 3 hijos se declara en un futuro homosexual. El duque de Cambridge ha respondido así a una pregunta al visitar una organización en Londres que protege a jóvenes de la comunidad LGBTI que no tienen hogar o no cuentan con una vivienda digna. El heredero de la corona ha afirmado que le preocuparían más las presiones de las que serían víctimas por ser personajes públicos. El duque ha afirmado que ya ha abordado este tema con su esposa Kate y acordaron apoyar a sus hijos en cualquier situación. Creo que realmente no empiezas a pensar en esto hasta que te conviertes en padre. Y creo que obviamente todo está bien para mí. No me preocupa que sean homosexuales. Me preocupa cómo el hecho pueda ser interpretado y percibido por la gente, especialmente por los roles que desempeñan mis hijos. Y también por la presión que esto generaría en ellos. Es por esto que Kate y yo lo hemos hablado mucho para asegurarnos de estar preparados si fuera una realidad. Impactante rescate en Turquía. Un joven de 17 años ha atrapado a una menor de 2 años que cayó por la ventana de un apartamento ubicado en un 2º piso. Este hombre se dio cuenta minutos antes del peligro que corría la pequeña y se ubicó prácticamente de manera tal que pudiese agarrarla. Según han reportado medios de Estambul, la niña se acercó a la ventana mientras su madre estaba cocinando. Su inesperado rescate fue recompensado por la familia con $35. La mañana de NTN 24, agradeciéndoles por su sintonía. Cada mañana con el Canal de las Américas, siga con nuestra